Hablar de Frank País es tocar la fibra más sensible de la ciudad de Santiago de Cuba y su historia. Era un joven con una luz propia que no necesitaba de uniformes verdes ni grados para brillar. Su liderazgo en el llano era tan potente que hacía sombra a cualquier guerrillero que estuviera en la montaña. Muchos dicen hoy que su inteligencia superaba con creces la estrategia militar de quienes estaban arriba en la sierra. Frank no era un hombre de guerra por placer, sino un maestro con principios democráticos y mucha fe. En las calles de Santiago su nombre se pronunciaba con un respeto casi religioso por parte de todos. El movimiento 26 de julio le debe su estructura organizativa a la disciplina férrea de este muchacho santiaguero. Mientras unos soñaban con el poder absoluto, Frank soñaba con una Cuba libre, civilista y con elecciones reales. Su carisma era natural y no fabricado por la propaganda que vino después del triunfo de la revolución. Fue el alma del levantamiento del 30 de noviembre, arriesgando su vida en cada esquina de su ciudad. La historia oficial lo ha puesto en un altar, pero ocultan las tensiones reales que tuvo con Fidel. Esas fricciones marcaron el inicio de un final que muchos consideran hoy una traición bien planificada desde arriba. Queremos desenterrar esos detalles que la censura ha querido borrar durante décadas largas de silencio y de mentiras. Porque la muerte de Frank no fue solo un golpe de la tiranía sangrienta del dictador Fulgencio Batista. Fue, para muchos, el primer gran sacrificio para despejar el camino de un solo hombre hacia el mando. La rivalidad entre el llano y la sierra fue el caldo de cultivo para una tragedia anunciada. Frank País controlaba la logística, las armas y el dinero que llegaba a los rebeldes en las lomas. Fidel Castro, desde la seguridad de la montaña, sentía que su liderazgo dependía de la voluntad de Frank. El santiaguero no era alguien que bajara la cabeza ni aceptara órdenes que consideraba erróneas o poco democráticas. Había una diferencia ideológica profunda entre el pensamiento civil de Frank y el pensamiento militarista de los Castro. Frank abogaba por una junta de gobierno amplia donde todos los sectores de la sociedad estuvieran representados. Fidel, por su parte, ya mostraba esos rasgos de caudillo que no tolera sombras ni rivales cercanos hoy. Las cartas que se cruzaban entre ellos revelan una tensión que iba más allá de la estrategia militar. El líder de Santiago era visto como un peligroso competidor político por el círculo íntimo del futuro dictador. El crecimiento de la figura de Frank dentro del movimiento ponía nerviosos a los que querían todo el control. No se trataba solo de tumbar a Batista, sino de quien se quedaría sentado en la silla presidencial. Frank tenía el apoyo de las clases medias, los estudiantes y los trabajadores de las ciudades más importantes. Eso era algo que Fidel no podía permitir si quería ser el único dueño de la isla entera. La traición empezó a cocinarse en los silencios y en las faltas de respuesta desde la Sierra Maestra. Se dice que en los días previos a su muerte, Frank País se sentía extrañamente vigilado y desprotegido. La seguridad en Santiago de Cuba estaba en su punto más crítico y el cerco se cerraba rápido. Frank pidió en varias ocasiones que se distrajera la atención del ejército con acciones en otros frentes abiertos. Sin embargo, esas acciones nunca llegaron o fueron tan débiles que no aliviaron la presión sobre el llano. Algunos documentos inéditos sugieren que hubo una orden de dejar que Santiago ardiera para desgastar al movimiento urbano. Fidel sabía que si Frank caía, él heredaría toda la estructura organizativa que el joven había construido solo. La falta de suministros y de apoyo táctico dejó a Frank en una situación de vulnerabilidad extrema y peligrosa. Sus refugios eran conocidos por muy pocas personas dentro de la alta dirección del movimiento en la provincia. El ambiente en la ciudad era de una tensión insoportable y el ejército de Batista buscaba sangre joven. Frank seguía trabajando sin descanso, confiando en una lealtad que quizás ya estaba rota por la ambición. Los que estaban en la Sierra Maestra recibían los reportes de la situación crítica en la ciudad santiaguera. Pero en lugar de enviar refuerzos o apoyo, las respuestas eran evasivas y llenas de una retórica vacía. La soledad de Frank en sus últimas horas es uno de los capítulos más tristes de nuestra historia. Parece que su destino ya estaba sellado por aquellos que decían ser sus hermanos de lucha y patria.
El 30 de julio de 1957, la ciudad de Santiago de Cuba se convirtió en una trampa mortal. Frank País fue localizado en una casa de seguridad gracias a una filtración que todavía genera muchas dudas. La versión oficial culpa a un chivatazo fortuito de alguien que lo reconoció en la calle ese día. Pero los rumores en los barrios de Santiago cuentan una historia mucho más oscura sobre una entrega deliberada. Se dice que alguien del círculo cercano, con línea directa con la sierra, dio la ubicación exacta. La policía de Salas Cañizares no llegó por casualidad a ese callejón donde Frank intentaba ocultarse con calma. El despliegue fue tan rápido y preciso que no le dio tiempo a reaccionar ni a buscar refugio. Frank fue sacado a la calle y asesinado a sangre fría junto a su compañero Raúl Puyol. La noticia corrió como pólvora y Santiago entero se paralizó por el dolor y la rabia contenida hoy. No fue un combate igualado, fue una ejecución planeada para silenciar a la voz más coherente del llano. Mientras el pueblo lloraba, en la montaña algunos sintieron un alivio que no pudieron ocultar del todo bien. Con la muerte de Frank, desaparecía el único hombre capaz de cuestionar el liderazgo absoluto de Fidel Castro. El camino quedaba libre para que la sierra se impusiera sobre el llano de manera definitiva y total. La muerte del joven maestro fue el golpe final a la posibilidad de una revolución democrática y civilista. Mucho se ha hablado sobre el papel de Vilma Espín y otros colaboradores en estos eventos tan oscuros. Vilma era el enlace directo y conocía cada movimiento de Frank en la clandestinidad de la ciudad oriental. Existen teorías que apuntan a que las comunicaciones fueron interceptadas o entregadas por negligencia o algo mucho peor. La relación entre Vilma y los Castro siempre fue mucho más estrecha que su lealtad hacia Frank País. Después del triunfo, los que estaban cerca de Frank en Santiago fueron relegados a puestos de segunda. Nunca se hizo una investigación seria y profunda sobre quién dio la información exacta a los esbirros. La historia oficial se encargó de enterrar las dudas bajo una montaña de homenajes y de flores rojas. Pero el pueblo de Santiago no olvida y siempre ha mantenido viva la sospecha de la gran traición. Fidel siempre se mostró compungido en público, pero sus acciones posteriores cuentan una historia de aprovechamiento político. Utilizó el entierro de Frank, el más grande en la historia de la ciudad, para consolidar su imagen. Se apropió del dolor de una madre y de un pueblo para alimentar su propia leyenda de guerrillero. La muerte de Frank fue el combustible que necesitaba la sierra para lanzar su ofensiva final sin oposición. Nadie pudo reclamar el liderazgo después de que el más grande de todos fuera eliminado de la escena. La sombra de la duda sobre el papel de la dirección central sigue pesando en la memoria histórica. La diferencia de visiones sobre el futuro de Cuba entre Fidel y Frank era algo simplemente insalvable. Frank quería que el movimiento 26 de julio fuera un partido político civil con una rama armada subordinada. Fidel quería que el ejército rebelde fuera el eje central del poder y que él fuera el jefe. Frank no aceptaba el protagonismo excesivo ni el culto a la personalidad que ya empezaba a asomar arriba. Para Frank, la lucha era contra una dictadura para instaurar una democracia con todas sus instituciones libres. Para Fidel, la lucha era para sustituir a un dictador por un sistema donde él fuera el centro. Esas cartas donde Frank le pedía cuentas sobre el dinero y las armas molestaban profundamente al comandante. El líder santiaguero tenía una ética cristiana y profesional que chocaba con el pragmatismo amoral de la sierra. No permitía los fusilamientos sin juicio ni el maltrato a los prisioneros en medio de la guerra civil. Esas posturas lo hacían un estorbo para los planes de control total que ya se estaban diseñando secretamente. Si Frank hubiera llegado vivo a 1959, Cuba posiblemente no habría caído en las garras del comunismo soviético. Él representaba la opción de una tercera vía, nacionalista pero democrática y respetuosa con los derechos humanos. Por eso su muerte fue tan oportuna para quienes querían imponer un régimen de partido único y absoluto. Eliminar a Frank fue eliminar la conciencia moral de la revolución antes de que ésta se corrompiera totalmente. Después de enero de 1959, la purga de los seguidores de Frank País fue silenciosa pero muy efectiva.
Los hombres que se habían formado bajo su disciplina en el llano, empezaron a desaparecer de los puestos. Algunos terminaron en misiones peligrosas, otros en el exilio y muchos en las cárceles del nuevo gobierno castrista. No se permitía que nadie reivindicara la visión civilista que Frank había defendido con tanto ahínco y valor. Se impuso la narrativa de que la Sierra Maestra fue la única que ganó la guerra contra Batista. El papel del llano fue minimizado en los libros de texto y en los discursos oficiales del régimen. A Frank se le convirtió en un mártir mudo, una estatua de bronce que no podía hablar ni protestar. Se utilizaron sus frases fuera de contexto para justificar medidas que él nunca hubiera apoyado en vida. Su hermano Josué también había muerto, dejando a la familia diezmada y sin capacidad de reclamar la verdad. La madre de Frank vivió bajo una vigilancia discreta pero constante por parte de los nuevos órganos de seguridad. No querían que la verdadera historia de las desavenencias entre su hijo y Fidel saliera a la luz pública. Los archivos del movimiento fueron confiscados y muchos documentos quemados o guardados en cajas fuertes bajo llave. La traición se completó con el robo de su legado ideológico para ponerlo al servicio de la dictadura. Cuba perdió con Frank a su mejor oportunidad de tener una transición pacífica hacia la libertad y justicia. Es curioso observar cómo el régimen castrista trata de vincular a Frank con el pensamiento comunista actual. Frank era un bautista devoto, un hombre de fe que creía en la libertad del individuo frente al Estado. No hay un solo escrito de su autoría que apoye la ideología marxista-leninista que luego se impuso por la fuerza. Su formación era humanista y su referente era la Constitución de 1940, que los Castro luego pisotearon sin piedad. El uso de su imagen por parte de la cúpula es un ejercicio de hipocresía que indigna a los santiagueros. Han intentado borrar su fe religiosa de la biografía oficial para que encaje en el modelo del hombre nuevo. Frank País amaba la música, la enseñanza y el orden democrático que permite el disenso y la crítica. Nada más alejado del sistema de control y delación que los Castro implantaron en cada cuadra de Cuba. Si Frank viera hoy cómo viven los cubanos, sería el primero en estar en la calle protestando otra vez. Su rebeldía no era para cambiar un amo por otro, sino para que no hubiera más amos en la isla. La cúpula sabe esto y por eso le tienen tanto miedo a que su verdadero pensamiento sea difundido hoy. Lo prefieren muerto y convertido en consigna antes que vivo e inspirando a los jóvenes cubanos actuales. La traición a Frank continúa cada vez que un dirigente usa su nombre para pedir sacrificios a los pobres. Él dio su vida por un ideal que ha sido traicionado sistemáticamente por los que hoy detentan el poder. Los cubanos de a pie, especialmente los de Oriente, guardan anécdotas que no aparecen en las mesas redondas. Se habla de cómo Fidel evitó reunirse con Frank en momentos clave para no tener que negociar la estructura. Se dice que hubo una orden de no enviar municiones al grupo de Santiago justo antes de la persecución. El silencio de la sierra mientras Frank era cazado como un animal en las calles es una mancha imborrable. Muchos combatientes del llano sintieron que fueron utilizados como carne de cañón para que otros se llevaran la gloria. La desconfianza entre los santiagueros y el grupo de los Castro se mantuvo incluso después del triunfo revolucionario. Hubo purgas dentro del propio ejército para eliminar a cualquier oficial que hubiera sido leal a Frank País. Se inventaron cargos de traición o de indisciplina para quitarse de encima a los testigos de la verdad histórica. La historia de Cuba es un rompecabezas de traiciones donde la de Frank es una de las piezas centrales. No es una teoría de conspiración, es una conclusión basada en el análisis de quien salió beneficiado de su muerte. Fidel Castro se convirtió en el líder indiscutible gracias a que no quedó nadie con su estatura moral. Frank era el único que podía hablarle de tú a tú y ser escuchado por todo el pueblo de Cuba. Su asesinato fue el golpe de gracia a la pluralidad dentro del movimiento insurreccional contra la tiranía batistiana. La figura de Frank País sigue siendo un faro para aquellos que buscan una Cuba libre de dictaduras de cualquier tipo. Su ejemplo de organización y de valentía civil es lo que más necesita el pueblo cubano en este momento difícil.
No se puede entender la tragedia cubana actual sin entender cómo se eliminó a los mejores hombres al principio. Camilo Cienfuegos, Joubert Matos y Frank País fueron víctimas, de una forma u otra, de la misma ambición desmedida. El sistema castrista se construyó sobre los cadáveres de quienes querían una revolución de libertad y de justicia. La traición a Frank es la traición a toda la nación cubana que confió en una promesa de cambio. Hoy vemos las consecuencias de haber dejado el poder en manos de una sola familia durante tantas décadas tristes. El repudio que sentimos por la cúpula nace de conocer estas verdades que han intentado ocultar con tanto celo. Frank País no murió para que unos pocos vivieran en mansiones mientras el pueblo se muere de hambre hoy. Él no entregó su juventud para que sus hermanos tuvieran que lanzarse al mar para poder ser libres. Su sacrificio fue por una patria digna, soberana y democrática donde el pensamiento no fuera un delito grave. Recuperar la figura de Frank es recuperar el honor de la lucha por la verdadera libertad de todos nosotros. Santiago de Cuba sigue guardando su secreto y su dolor bajo el sol ardiente de sus calles empinadas. La verdad tarde o temprano saldrá a la luz con toda su fuerza para juzgar a los verdaderos culpables. En este vídeo queremos que reflexiones sobre cuántas vidas valiosas se perdieron para alimentar el ego de los Castro. Frank País fue solo el primero de una lista larga de cubanos brillantes que fueron sacrificados por el poder. La narrativa oficial es un guión de cine hecho para engañar a las nuevas generaciones que no vivieron aquello. Pero nosotros tenemos la responsabilidad de buscar los testimonios, de leer entre líneas y de cuestionar todo lo dicho. La traición de Fidel a Frank es un tema que todavía duele en el alma de los que aman la historia. Es la prueba de que el comunismo en Cuba no nació del amor al pueblo, sino del ansia de control. Utilizaron a los mártires como escudos para protegerse de las críticas y para perpetuarse en sus cargos eternos. Frank País merece que se le recuerde como el joven que desafió a dos tiranos, al que estaba en palacio y al que venía. Su visión civilista es el mapa que debemos seguir para reconstruir la nación que hoy está en pedazos totales. No dejes que te cuenten la historia de forma lineal y sin matices porque la realidad es mucho más compleja. La cúpula de los Castro le debe una explicación al pueblo de Santiago y a toda la familia de Frank. La sangre de este joven maestro todavía clama por justicia en una Cuba que no acaba de ser libre. Compartir este tipo de información es una forma de honrar su memoria y de luchar contra la mentira impuesta. Muchos se preguntan qué habría pasado si Frank no hubiera sido asesinado aquel fatídico día de julio en Santiago. Seguramente habría sido el primer presidente de una Cuba democrática después de la caída del dictador Fulgencio Batista. Habría organizado un gobierno de leyes, con respeto a la propiedad privada y con libertad de prensa absoluta. No habría permitido que la isla se convirtiera en un satélite de la Unión Soviética ni en una cárcel gigante. Su prestigio era tal que ni siquiera Fidel habría podido imponerse sin una guerra civil abierta entre cubanos hermanos. Frank tenía la capacidad de unir a los obreros con los empresarios en un proyecto común de nación próspera. Su muerte fue la gran tragedia que cambió el rumbo de nuestra historia hacia el abismo de la miseria. Por eso la cúpula celebra su muerte con tanta pompa, porque saben que vivo sería su peor pesadilla. Lo necesitan muerto para poder ponerle palabras en su boca que él jamás habría pronunciado en su vida. La traición fue perfecta porque eliminó al rival y lo convirtió en un icono útil para la propaganda estatal. Pero el pueblo cubano ya no se traga ese cuento y sabe identificar quiénes son los verdaderos traidores. Los Castro traicionaron a Frank, traicionaron la revolución y traicionaron la esperanza de todo un pueblo que creía. El exilio cubano mantiene viva la llama de la verdad sobre lo que realmente pasó en aquellas calles calientes. No hay olvido para los que entregaron a sus propios compañeros para asegurar su futuro político y personal. La ciudad de Santiago de Cuba tiene una conexión espiritual con Frank que la dictadura nunca ha podido romper. Cada vez que hay una protesta o un grito de libertad, el espíritu de Frank País parece despertar ahí. Sus rimas y sus cartas son leídas hoy por jóvenes que buscan una salida a la opresión del sistema.
El repudio a los Castro se alimenta también de este sentimiento de haber sido engañados por tanto tiempo. La cúpula vive con el miedo de que un nuevo Frank País surja de las aulas o de las calles. Por eso reprimen con tanta saña cualquier asomo de liderazgo independiente y auténtico entre la juventud cubana actual. Saben que un líder con carisma y principios es más peligroso que 1000 fusiles apuntando hacia el cielo gris. Frank enseñó que la organización es la clave para vencer a cualquier tiranía por muy poderosa que parezca ser. Su legado no pertenece al Partido Comunista, pertenece a cada cubano que sueña con una patria con todos y para todos. No permitas que borren su fe ni su carácter civilista de tu memoria ni de tu corazón de patriota. La verdad sobre su muerte es un paso necesario para la reconciliación nacional en una Cuba futura y libre. Debemos exigir que se abran los archivos y que se sepa la verdad sobre cada chivatazo y cada silencio. La historia no es de los que la escriben, es de los que la sufren y la mantienen viva. Frank País García sigue caminando por Santiago, esperando el día en que su pueblo sea finalmente libre de verdad. La manipulación de la muerte de Frank comenzó apenas unas horas después de que cayera abatido en el callejón. Fidel Castro escribió una carta famosa alabando su valor, pero sus acciones decían algo completamente diferente a sus palabras. Empezó a centralizar todo el mando y a desautorizar a los líderes que Frank había dejado en la ciudad. Se encargó de que la ayuda que llegaba desde el exterior fuera directamente a sus manos y no al llano. La traición se extendió a la memoria del joven, convirtiéndolo en un póster para las oficinas del gobierno represor. Nunca se le dio crédito a sus ideas sobre la democracia representativa ni sobre la importancia de la religión. Lo mutilaron intelectualmente para que no estorbara la construcción del mito del guerrillero invencible de la Gran Sierra. Frank fue el arquitecto de la victoria urbana, pero le robaron los planos y hasta el nombre del edificio. Los que hoy viven en casas de protocolo en La Habana son los mismos que lo dejaron solo. El repudio a esa cúpula es también un acto de justicia para con la memoria de Frank País. No podemos ser cómplices del silencio que ellos quieren imponer sobre los detalles de su trágica y sospechosa muerte. Cada dato inédito que sale a la luz es una grieta en el muro de mentiras del régimen castrista. La historia se está encargando de poner a los Castro como los villanos y a Frank como el héroe. Su vida fue corta, pero su impacto es eterno y su traición es una herida que todavía no cierra. Vincular la caída de Frank con el comunismo es entender cómo se gestó el control totalitario en nuestra isla caribeña. El comunismo necesita eliminar cualquier liderazgo moral que no pueda ser controlado o sobornado por el partido único oficial. Frank era insobornable y su moral era de hierro, por eso no tenía cabida en el sistema de los Castro. La traición no fue un accidente, fue una necesidad operativa para los planes del futuro dictador de la isla. Querían una Cuba de rodillas y Frank la quería de pie, trabajando y progresando con libertad y mucha dignidad. El exilio ha sido el guardián de estas historias que en Cuba te pueden costar la libertad o la vida. Hablar de la traición a Frank es un acto de rebeldía contra el adoctrinamiento que sufrimos desde niños pequeños. Los cubanos merecemos conocer la verdad sobre nuestros mártires sin filtros ni manipulaciones del Departamento de Orientación Revolucionaria. La cúpula se beneficia de nuestra ignorancia sobre los detalles de cómo llegaron realmente al poder absoluto y total. Frank País fue la primera gran víctima de una ambición que ha destruido nuestro país durante más de 60 años. El odio de la dictadura hacia la figura de Frank se nota en cómo han intentado desvirtuar su mensaje. Pero el pueblo es sabio y sabe distinguir entre un hombre de principios y un oportunista con mucha suerte. La historia de Frank es nuestra historia y su traición es la traición a toda nuestra nación cubana. En este vídeo hemos querido poner luz sobre los rincones oscuros de la muerte del líder más grande de Santiago. No se trata solo de recordar una fecha, sino de entender el mecanismo del poder de la cúpula actual. Manuel Marrero, los Castro y todos los que están arriba son herederos de ese sistema de traiciones y mentiras. Viven bien porque eliminaron a los que querían que todos viviéramos bien y con total libertad en Cuba. La buena vida de la cúpula se paga con el sacrificio de hombres como Frank y con el hambre del pueblo.
Es necesario que conectemos los puntos entre el pasado y el presente para ver la imagen completa de la tragedia. La traición a Frank País es el pecado original de un sistema que nació torcido y lleno de odio. El repudio que sentimos es la respuesta lógica ante tanta hipocresía y ante tanto desprecio por la vida humana. Cuba será libre cuando el nombre de Frank sea pronunciado sin miedo y su historia sea contada con verdad. No permitas que sigan usando su imagen para justificar la opresión que hoy sufren nuestros hermanos en la isla. La verdad nos hará libres y conocer nuestra historia real es el primer paso para lograr ese gran objetivo. Frank País sigue vivo en cada cubano que no se rinde y que sigue luchando por una patria mejor. Su ejemplo de valor es nuestra guía, y su traición es nuestra advertencia sobre los que hoy nos mandan. Esperamos que esta narrativa te ayude a ver a Frank País desde una perspectiva más humana y real de su vida. No es el santo de yeso que el gobierno nos quiere vender en sus escuelas y actos oficiales hoy. Fue un joven valiente que fue traicionado por los que más debían haberlo protegido y apoyado en la lucha. Su muerte despejó el camino para la dictadura más larga que ha conocido el hemisferio occidental en mucho tiempo. Los detalles inéditos sobre su aislamiento y la falta de apoyo desde la Sierra Maestra son fundamentales para entender. La historia de Cuba está llena de héroes olvidados y de villanos que hoy se hacen pasar por grandes salvadores. No olvides que la libertad de pensamiento fue lo primero que Frank defendió y lo primero que el régimen quitó. Comparte este contenido para que más cubanos se enteren de la verdad que la cúpula intenta ocultar con censura. La lucha de Frank País no ha terminado mientras haya un cubano viviendo bajo el yugo del comunismo opresor. Su sacrificio cobra sentido cuando nosotros decidimos no callar más ante las injusticias que vemos a diario en Cuba. El repudio a los que traicionaron su ideal es la mejor forma de honrar su memoria y su valor. Gracias por estar ahí y por interesarte en la verdadera historia de nuestra tierra y de nuestra gente valiente. Para despedirnos, queremos enviarle un abrazo a todos los cubanos que, desde el exilio o desde la isla, buscan libertad. Frank País sigue siendo el símbolo de que se puede ser joven, patriota y tener principios democráticos muy firmes. No permitas que la dictadura se apropie de su nombre ni de su sangre derramada en las calles santiagueras. La cúpula de los Castro tarde o temprano tendrá que responder por todas sus traiciones y por todo el dolor. Mantente informado, busca la verdad y no dejes de luchar por la Cuba que Frank soñó y que nosotros queremos. Si te ha gustado esta composición, no olvides suscribirte y compartirla con todos tus hermanos y amigos cubanos hoy. Nos vemos en el próximo vídeo para seguir descubriendo las verdades que la dictadura no quiere que tú sepas nunca. Patria y vida para todos, y que la luz de la verdad ilumine pronto el camino de nuestra libertad. Abajo la dictadura y viva Cuba libre para siempre, con el espíritu de Frank guiando nuestro destino final hoy. Muchas gracias por acompañarme en este viaje por la historia de nuestra patria herida pero siempre rebelde y digna. Hasta la próxima. Cubanos de corazón y de alma libre en cualquier parte del mundo donde estén ahora mismo.